Dios le habló claramente, le dio instrucciones precisas, hizo un milagro delante de todos, pero por escuchar una voz equivocada terminó muerto. Hoy te voy a mostrar el error que le costó la vida a un profeta de Dios y cómo puede estar pasando lo mismo en nuestra generación. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí una vez más en La Voz de Dios con Jorge. Esto es un relato bastante interesante, algo que quizás hoy en día las personas no hablan acerca de esto, pero esto es un relato importante, un relato que está en la Biblia. Podemos encontrarlo en Primera de Reyes, en su capítulo 13. Ahí encontramos este relato, esta historia acerca de este profeta que Dios le había dado instrucciones precisas para que se dirigiera hacia la multitud, hacia el pueblo, pero este hombre escuchó una voz equivocada, vamos a decir, escuchó una segunda voz que no venía de parte de Dios, y esto, a través de esa voz que este hombre escuchó, terminó muerto. Hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con las voces que muchas veces escuchamos, que no vienen de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos da instrucciones precisas, cuando Dios habla con nosotros, cuando Dios nos dice las cosas como son, entonces no tenemos que buscar voces humanas buscando otra confirmación cuando ya Dios confirmó. Y eso es lo que está llevando a muchos ministros, muchas personas que predican la palabra de Dios. Esas cosas están llevando a esas personas a la desobediencia, a la perdición, al fracaso. Cuando usted no escucha o no se aferra a la palabra de Dios, a lo que Dios ya le dijo, y anda buscando una confirmación humana, una voz humana, entonces ahí viene el problema. Entonces ahí empieza a radicar el problema de esa persona, cuando usted anda buscando una confirmación, una segunda confirmación, pero de voz humana. Si ya Dios dijo algo, si ya Dios nos dio, nos confirmó, nos dio instrucciones específicas para hacer las cosas como Él verdaderamente quiere que se hagan, entonces no tenemos por qué estar buscando una segunda voz. Y esto fue lo que aconteció con este profeta. Si usted se va a Primera de Reyes, en su capítulo 13, ahí usted podrá encontrar lo que pudo acontecer con aquel hombre por escuchar una voz equivocada que no venía de parte de Dios. Cuando ya él tenía una confirmación, cuando ya él tenía una palabra de parte de Dios, entonces ahí empezó a radicar el problema de este hombre, por escuchar una voz que no venía de parte de Dios. Vamos a tratar algunos puntos aquí en esta hora. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Vamos a relacionarnos un poco con esta historia, con este acontecimiento que pudo acontecer. Hay errores que duelen, hay errores que avergüenzan, pero hay errores que cuestan el propósito. Hay errores, lo más mínimo, lo que usted y yo a veces pensamos que es algo simple, lo más mínimo nos puede costar el propósito. Y hay que tener mucho cuidado con esa partecita ahí. Hay que tener mucho cuidado porque eso no puede costar el propósito. Hoy veremos la historia de un hombre que fue usado por Dios poderosamente, profetizó con autoridad. Este hombre Dios lo usó grandemente. Este hombre, me voy a reservar el nombre, no voy a hablar acerca de del nombre de este personaje, porque quiero que usted vaya a la Biblia y se relacione con esto para que conozca a profundidad acerca de lo que aconteció con este hombre. Este hombre Dios lo usaba poderosamente. Era un hombre que Dios, este hombre profetizó con autoridad, hizo milagros de parte de Dios, pero terminó muerto por desobedecer una instrucción clara. Dios le había dado instrucciones claras a este hombre,
Pero cuando este hombre desobedece a Dios y hace la cosa a su manera, entonces ahí empezó la derrota de este hombre. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros desobedecemos a Dios. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, eso trae algo consigo. La desobediencia trae una reacción positiva o negativa. La desobediencia puede traer una consecuencia que no podemos arrepentir después más adelante. Hay que tener mucho cuidado cuando desobedecemos a Dios y cuando desobedecemos a lo que Dios dijo que hagamos. Esto fue lo que pasó con este hombre. Este hombre Dios lo usó poderosamente, pero llegó un momento que desobedece a Dios. Entonces ahí empezó el fracaso de este hombre. Su fracaso vino a través de la desobediencia. Este hombre, a través de la desobediencia, terminó muerto por desobedecer las instrucciones claras que Dios le había dicho. Y lo más importante, oiga, ¿qué fue? No fue por el pecado moral, fue por escuchar la voz equivocada. Ahí es que está el error. Cuando usted y yo escuchamos la voz equivocada. Si Dios ya te dio instrucciones, si Dios ya habló contigo y te dijo las cosas como tenía que hacerla, entonces ¿por qué hay que escuchar una voz humana? ¿Por qué hay que escuchar una segunda voz si ya Dios habló, si ya Dios te dio instrucciones precisas? Ahí es que está el detalle cuando escuchamos la voz equivocada. Ahí es que está el detalle cuando nos desenfocamos de lo que Dios ya dijo de nosotros. Ahí es que está el detalle cuando nosotros hacemos las cosas o nos dejamos atraer por cosas las cuales no debemos dejarnos atraer. Esto puede traernos consecuencias mortales. Esto no puede traer consecuencias peligrosas a nuestra vida. Y ahí esto fue lo que pasó con este profeta, con este hombre de Dios. Esto fue lo que provocó la muerte de aquel hombre por escuchar una voz equivocada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Hay que tener mucho cuidado con las voces que muchas veces escuchamos porque quizás pensamos que vienen de parte de Dios, pero son voces que no vienen de parte de Dios. Y aquí vino el error de este hombre. Vamos a tratar algunos puntos. Vamos a hablar un poco a profundidad acerca de esto. El punto número 1 que vamos a tratar es: Dios habló claramente. Este es el punto número 1 que vamos a tratar. Dios habló claramente. Dios le dijo 3 instrucciones específicas. Oiga, ¿cuáles fueron? No comas pan, no bebas agua, no regreses por el mismo camino. No había confusión, no había misterio. La palabra fue directa. En el punto número 1 podemos encontrar estas 3 cosas específicas que Dios le dio a aquel hombre. Le dijo: no coma pan. Le dijo: no bebas agua. Pero tampoco no regrese por el mismo camino. Este hombre, al parecer, no le quedó claro o clara las cosas que Dios le había dicho que no hiciera. Entonces, el principio, cuando Dios habla claro, no necesitamos confirmación humana. Cuando Dios habla claramente, no hay por qué buscar una confirmación humana porque fue Dios que habló. Si fue Dios que habló, solamente tenemos que aferrarnos a las instrucciones, a las cosas que Dios nos dijo. Entonces, ¿por qué hay que estar buscando confirmaciones humanas? Y eso es lo que está aconteciendo hoy en día con muchas personas. Que Dios le habla, le da instrucciones de cosas, de algo que Dios quiere que ellos hagan, pero andan buscando una confirmación humana, cuando Dios no le dijo que buscaran otra confirmación. Si Dios ya te habló, si Dios ya te dio instrucciones específicas, no hay por qué buscar más confirmación. Fue Dios que te habló, fue Dios que te dio las instrucciones. Entonces, por eso vino el fracaso de este hombre. Por la desobediencia, desobedeció.
y por eso le causó la muerte. Hay que tener en cuenta estas cosas. Cuando Dios nos dice algo, cuando Dios determina algo, no hay por qué buscar más confirmación. La única confirmación que hay que buscar es la confirmación de Dios. Y si Dios ya la dio la confirmación, no hay por qué buscar por otro lado. El punto número 2 aquí en esta parte es: el milagro no garantiza obediencia. El milagro no garantiza obediencia. El profeta llegó a Betel, profetizó contra el altar se partió, la mano del rey se secó y luego fue sanada. Poder sobrenatural, pero escucha esto. Tener unción no significa estar protegido de la desobediencia. Muchos caen después del éxito espiritual. ¿Por qué muchas personas caen después del éxito espiritual? Porque se desenfocan, porque no se aferran a lo que Dios le dijo que se aferraran. Entonces, si no nos aferramos a lo que Dios verdaderamente quiere que nosotros nos aferremos, si no nos aferramos a eso que Dios dijo que debemos de aferrarnos, entonces muchas veces, en muchas de las ocasiones, va a venir el fracaso, va a venir la caída. Y esto es lo que acontece en muchas de las ocasiones, que la desobediencia trae consigo una reacción, sea para bien o sea para mal. La desobediencia nos puede llevar a cometer errores, a desenfocarnos del propósito divino de Dios. La desobediencia nos puede llevar a desenfocarnos de lo espiritual, de lo que Dios ya dijo. Entonces hay que tener ese punto pendiente para tratar de no cometer errores, para que no te acontezca lo que le aconteció a aquel profeta por desobedecer y por escuchar voces humanas que no venían de parte de Dios. El punto número 3 que vamos a tratar es la voz que lo confundió. La voz que lo confundió. Un viejo profeta lo alcanzó y le dijo: un ángel me habló y me dijo que me trajera a mi casa. Oiga lo que le dijo este señor al profeta. Escuche lo que le dijo este señor al profeta. Un ángel me habló y me dijo que me trajera a mi casa. Quizás parecía espiritual, o quizás parecía legítimo, o quizás parecía, pero era mentira. Esta palabra era mentira, y aquí estuvo el error de este hombre. Cambió una palabra directa de Dios, una instrucción directa de Dios, la cambió por una palabra indirecta de otro hombre. Y aquí empezó el error, que le prestó atención a una voz que no venía de parte de Dios. Todas las voces no vienen de parte de Dios. Todo lo que se escucha bonito no viene de parte de Dios. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Todo lo que se escucha lindo, bonito, agradable a nuestros oídos, no viene de parte de Dios. Este hombre le prestó atención a aquella persona, y aquí empezó el error, que cambió una palabra directa de Dios por una palabra directa de otro hombre. Y aquí esto le causó la muerte a este hombre. Si Dios ya te habló primero, no necesita cambiar el mensaje a través de otro. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy en día? Que hay personas que están cambiando el mensaje que Dios le dio. Hay personas que están cambiando la palabra que Dios le dio por otra cosa que no viene de parte de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que hay muchas cosas, por eso es que la desobediencia, lo que está haciendo el hombre hoy en día con lo que Dios le dijo que hiciera y no está haciendo, por eso es que lo está llevando al fracaso, lo está llevando a la derrota, por no aferrarse a lo que Dios dijo, por no aferrarse a la palabra que Dios ya habló, a las instrucciones que Dios le había dado. Y eso está aconteciendo hoy en día. Si Dios ya te habló,
no necesita cambiar el mensaje a través de otro. ¿Por qué se está cambiando el mensaje de Dios? ¿Por qué se está hablando cosas que no tienen que hablarse? Diciendo que viene de parte de Dios cuando Dios no ha hablado, cuando Dios no ha dicho nada. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy en día? Hay que tener cuidado con estas cosas, mis amados, porque esto trae consecuencia grave a la vida del creyente. El punto número 4 es la consecuencia. Este hombre desobedeció, comió y bebió cuando Dios le había dicho que no hiciera ninguna de esas cosas. Dios le dijo, no comas, no beba y no regrese por el mismo camino. Y este hombre lo primero que hizo fue desobedecer a Dios y hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Comió, bebió y sabrá Dios cuántas cosas más hizo este hombre que no eran de agrado a Dios. Y mientras estaba sentado en la mesa, Dios confirmó que moriría. Un león lo mató en el camino, pero lo impresionante de esto, oiga que fue, el león no lo comió, no se comió su cuerpo, no tocó el asno, fue juicio, no accidente. ¿Cuál fue el error real de este hombre aquí? El error real de este hombre no fue debilidad, no fue ignorancia, fue no mantenerse firme en lo que Dios ya había dicho. Aquí estuvo el error real de este hombre. No mantenerse firme en lo que Dios ya había dicho. Hay que tener cuidado. Si Dios habló, si Dios te dio instrucciones claras, no hay por qué cambiar el mensaje. No hay por qué hacer las cosas que Dios te dijo que no haga. Aquí estuvo el error de este hombre, no mantenerse firme a lo que Dios ya le había dicho. Si nos mantenemos firmes, si nos aferramos a lo que Dios ya dijo, entonces las cosas van a funcionar bien, como Dios dijo que iban a funcionar. Entonces aquí estuvo el error de este hombre y por causa de esa desobediencia, eso le causó la muerte. Hay que tener mucho cuidado, mis amados, con lo que hacemos que no es de parte de Dios. Si Dios te dio instrucciones específicas, aférrate a lo que Dios ya te dijo que hiciera. No hay por qué hacer lo que a Dios no le agrada. No hay por qué salirse, cambiar el mensaje por cosas que no son de agrado a Dios. Así que tengamos en cuenta esta palabra y vamos a prestarle más atención a esto, lo que aconteció con este hombre. Váyase al libro Primera de Reyes, su capítulo 13, y estudie más profundidad esta palabra y podrá entenderla a la perfección, lo que pudo acontecer con este hombre, cómo Dios tuvo que matarlo por desobedecer y no hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Su hermano Jorge estuvo una vez más por aquí. Aquí en La Voz de Dios con Jorge. Dios te bendiga y Dios te guarde.